got a secret, can you keep it? Swear this one you say, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Hola a todos, aquí Secret Spyful una vez más. En esta ocasión cambiando de franquicia, porque en este video hablaremos de Dragon Ball Daima. Durante el video escucharán de fondo un cover del opening de la miniserie del 40 aniversario de la franquicia de Dragon Ball. El intérprete es David Delgado, quien originalmente era conocido como Laharl Squire, algo así más o menos. Pero bueno, al tema. Les hablo de Dragon Ball Daima tanto porque el tema sigue fresco como porque al fin lo pude ver completo y en latino. Y eso la verdad me agrada, porque la verdad yo fui uno de los muchos que vio Dragon Ball Super en su doblaje original en japonés cuando estaba en emisión en Japón. Y la verdad me arrepentí porque nada en contra de la señora Masako Nozawa, pero la verdad no fui fan. Ella no es mi Goku. O sea, la verdad, escuchar sus gritos y demás en Gohan, en Goku y demás, no encajó conmigo. Cuando doblaron Dragon Ball Super y lo vi completo, lo disfruté más. Y por eso decidí contenerme y pese a los numerosos spoilers que me comí, preferí esperarme y ver Dragon Ball Daima enteramente en latino. Aunque claro, también según supe había críticas hacia el doblaje, como que era hecho con IA o no sé qué. No lo quise ver en su momento el contenido de esos videos porque justamente como les digo me quise esperar y pese a spoilearme a Vegeta 3, a Goku 4, etcétera. Yo quería ver la serie, entonces no iba a andar viendo videos que hablaran de la serie y justamente me spoilearan su contenido más allá de lo ya mencionado. Siento que no está tan mal el doblaje. Al principio sí, porque de repente como que a la hora de gritar se escucha como que muy ahogado o no sé, está raro, la verdad ahí sí no se los voy a negar, pero con el paso de los capítulos todo se normaliza y se disfruta mucho en verdad. Entonces no sé cuál fue la queja realmente. Lo malo en cuanto al fandom de Dragon Ball es su insistente obsesión con respecto al canon. En serio no entiendo, todo tienen que establecerlo en el canon, porque ni siquiera Toriyama se preocupaba por su propio canon. Si le hubiera preocupado su canon, no se olvidaría de personajes como lo hizo con Lange. La verdad no entiendo cuál es la obsesión de hacer que todo sea canon. Hay quienes incluso están diciendo que hay dos posibilidades para que el canon de Dragon Ball Super se mantenga. Que Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super sean dos ramas canónicas diferentes. Y otro donde Neva, según les borrara la memoria a todos y esa situación que pasaron en el mundo demoníaco fuera indirectamente lo que Bills vio en su sueño antes de despertar y empezar la saga de Batalla de los Dioses. Una vez que se vio el final de dicha serie, pues se dieron cuenta de que eso ni al caso. Y sí, no niego que hubiera sido interesante, divertido, pero iba a ser contradictorio porque en el especial de Goku y sus amigos regresan. Te establecen a Turble, el hermano de Vegeta, ¿no? Dicho personaje en la película de la Batalla de los Dioses es mencionado, pero en la saga de Dragon Ball Super no. El personaje está en un limbo porque en realidad existe, no existe, no se sabe. Y ahora si de repente, si Dragon Ball Daima pasa en el canon de Dragon Ball Super, ¿por qué Goku y sus amigos regresan? No puede ser parte también del canon. Y en parte lo agradezco porque si no sería otra vez reciclar una trama con tal de que encaje en el canon y ¡qué cansancio! Lo mejor de las películas no canónicas era que no molestaban en el manga o en el anime, y es que las películas canónicas son un desastre donde las vean, porque por un lado, al estrenar Dragon Ball Super, en vez de tener algo nuevo, Toriyama dijo, seguramente Dragon Ball no tiene muchos fans, no han de haber ido todos a ver las películas
películas, vamos a rehacer en las 2 primeras sagas. Entonces, si de por sí existe una versión extendida de la película de la batalla de los dioses, donde Oolong juega piedra, papel o tijeras con Bills, se convirtió en un capítulo de la serie como si eso de verdad fuera importante. Varios celebran que Bardock es canon ahora, igual Broly, y yo al principio a Bardock no lo celebré porque la verdad simplemente hicieron copia y pega de la historia de Superman. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde están los derechos de autor, saben? Para mí el Bardock original es el especial. Ya después que lo trabajaron un poco más en el manga, pues lo acepté de cierta manera. Ustedes podrán escudarse en decir es que Bardock no era canon, pero Toriyama diseñó al personaje al igual que hizo con Broly y otros, ok, pero hay algo que me molesta mucho. Por el simple hecho de que Toriyama decidió reutilizar un personaje ya existente de las películas originales y se volvió canónico, de repente el personaje original dejó de ser bueno. Este es el chido, este es el que funciona, es el que hizo Toriyama y es el único que hay. Y la verdad no se vale, no es justo. Cada vez que me entero que Toriyama canoniza a algún personaje que ya había sido establecido en las películas de Dragon Ball Z o Dragon Ball original, la única cosa que digo es ¿dónde está tu creatividad? ¿Por qué rehusar un personaje que ya todos conocen, que ya todos quieren, para irse a la segura y saber que ese personaje va a ser aceptado? Pero por otro lado va a haber otro rubro que justamente va a decir, oye, pero este personaje era así, ¿para qué lo haces asado? ¿Para qué lo cambias? Y se va a molestar. Y con justa razón, ¿por qué hacer que el personaje que ya conociste sea rehecho, sea reutilizado, sea reciclado y además de todo desechado? Eso para mí no es justo. Eso para mí no es ser un genio, es simplemente ser flojo. Si bien me molesta, al mismo tiempo tiene sentido con lo que es su creador, ¿saben? Si es algo a lo cual Toriyama se le atribuía mucho. Realmente no puedo aplaudirle el hecho de que en vez de pensar una nueva historia, pensar un nuevo personaje, pensar nuevos nombres, pensar, decidió simplemente reciclar, irse por la ruta fácil. Por ejemplo, en el caso de Pokémon con las formas regionales, me gustan las formas regionales, pero si hay algo que no me agrada es que me quieran vender que las formas regionales son las originales, es decir, con Exeggutor Alola te lo puedo pasar, pero hay otros Pokémon que dices, ay, ¿en serio? Ahora de repente este Pokémon regional que apenas estoy conociendo es el original y el Pokémon que he conocido toda la vida ¿es una variante? Es justamente a lo que voy, es justamente el mismo hilo argumental. Por ejemplo, desde Kanto conozco al Vulpix de fuego y de repente este Vulpix de Alola, tipo hielo y lo que quiera, resulta que es el original, el que es así de nacimiento, y el Vulpix que conocí toda la vida es la variante. Lo mismo con Bardock. Toda mi vida el Bardock que conocí es el especial de la batalla de Bardock contra Freezer, algo así. Ese es el Bardock que siempre conocí. Y de repente se le ocurre a Toriyama decir, no, ¿qué crees? Este Bardock es el canónico, este Bardock es el oficial, este Bardock es el real, el otro que conociste es una variante. Ese no es canon, no vale nada, no nada. Si le tienes aprecio, qué bueno por ti, pero el que importa es el que yo, entre comillas, hice. Porque en sí, a final de cuentas, el personaje es Bardock y el daño ya está hecho. Y es que están diciendo que Daima descanoniza a Dragon Ball Super, pero la verdad también no entiendo esa parte, porque está más que claro desde el primer tráiler que Dragon Ball Daima es un especial por el 40 aniversario. Es una miniserie especial por eso. No es una serie al uso que tenga que ver con el manga ni nada parecido, a menos que quieran hacernos tener otro año de contenido repetitivo como hicieron con Dragon Ball Super Hero. En el manga no hay Dragon Ball Daima, especialmente porque varios como argumento usan que lo que está en el manga al pasarse al anime es lo canon. Dragon Ball Daima
no tiene manga, entonces usando la lógica que todos usan, Dragon Ball Daima no es canon. Dragon Ball Super sigue siendo canon. Es un producto oficial. Sí, un producto en el cual Akira Toriyama tuvo un papel importante. Él creó la historia, los personajes, todo. A diferencia de otros productos no canon donde se supone que pues nada más dibujó a los personajes y dejó que hicieran lo que quisieran con la historia. En este caso, la miniserie de Dragon Ball Daima sí estuvo a su cargo, pero no es canon. Es algo oficial de la franquicia. No hay que confundirse. Y en parte también no los puedo culpar por pensar de esa manera, porque el propio Akira Toriyama nos mal acostumbró a eso. El propio tráiler te dice que Dragon Ball Daima no es canon, no es algo que tenga que ver con la historia principal. Sobre todo te deja en claro que tiene que ver con específicamente el 40 aniversario de la franquicia, sino que también por enésima vez ocurre luego de los acontecimientos de Majin Buu. ¿Cuántas veces no hemos visto ya esa excusa narrativa de parte de Toriyama? El especial de 2008 de Goku y sus amigos regresan empieza después de los acontecimientos de Majin Buu, omitiendo a Up. El propio Dragon Ball Super empieza con los acontecimientos posteriores a la derrota de Majin Buu, omitiendo a Up. Y se supone que todo esto de Dragon Ball Super está estableciendo cansadamente lo que va a ser canónicamente ahora sí la historia después de Majin Buu, pero todavía ni siquiera hemos llegado a Up y está todo esto del parón y demás. La intención ahí está. Dragon Ball Daima otra vez empieza con los acontecimientos posteriores a la derrota de Majin Buu, omitiendo a Up, y la gran mayoría del primer capítulo es recordar acontecimientos de aquello, por el hecho de que justamente otra vez los acontecimientos de Daima pasan posterior a la derrota de Majin Buu. Todos se confundieron y dijeron: oh, esto descanoniza Dragon Ball Super, pero nada que ver, es un especial, amigo, nada que ver. A mí no me disgustó Daima, tiene lo suyito y pues no está mal. Y obviamente también podríamos considerarlo Dragon Ball GT2 o reboot, algo así, remake. Obviamente tiene su propia propuesta, tiene su propio lore, tiene su propio todo, pero al uso es Dragon Ball GT rehecho y me gusta. Al igual que en Dragon Ball GT ya es bien sabido que los personajes se vuelven niños. En este caso no es simplemente Goku, sino es Goku y todos los que estuvieron involucrados en el tema de Majin Buu, ya sea enfrentándolo o ya sea ayudando, etcétera. Todos son hechos unos infantes. Algo que creo que varios se dieron cuenta es que Gohan no participa en este especial en ningún momento, ni siquiera a modo de cameo, ni siquiera saliendo al final, en el capítulo final, así en los créditos, algo. Y ciertamente tiene sentido, porque al momento en que esto está pasando en la época donde se supone ocurre la batalla de los dioses, pues tiene sentido que no esté, porque en la batalla de los dioses Videl, embarazada de Pan, le da poder a Goku para convertirse en Super Saiyajin Dios. ¿Y a poco van a hacer que una embarazada se vuelva una niña y por ende haya una niña embarazada en esta trama? Yo no lo creo, la verdad, y por eso supongo que pues obviamente Pan no está. Y sí, son dibujitos y todo, pero pues ya saben que hay personas muy persinadas. De por sí en el pasado había esta controversia, ¿no? De los animes de son cosas del diablo y demás y todo el asunto. Imagínense, o sea, en esos tiempos Mr. Satan siendo venerado por todos y todos gritando Satan, 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 y todos dando el grito aquí en la vida real, así de están haciéndole honores a Satán y no sé qué tanto. Ahora imagínense que el dios de la tierra, el dios del universo en cuestión, son originarios del mundo demoníaco. Ya no hay justificación, ya no hay así de están exagerando, porque literalmente vienen del mundo de los demonios. Pero como les digo, lo bueno que esto es un especial, no es canon, etcétera, para los que están obsesionados con
el canon, la verdad, porque para mí algo fuera del canon es lo mejor que le puede pasar a Dragon Ball por mucho, porque sonaré como un nostálgico, un viejo amargado, pero si ustedes recuerdan, en el pasado, en los buenos tiempos de Dragon Ball, teníamos películas fuera del canon que la verdad ahorita varios de ustedes podrán decir, ay, eran malas películas y demás, pero en su momento las disfrutamos un chingo. Todavía las puedo ver, las puedo disfrutar y la verdad me gustan. Son divertidas, son entretenidas, los villanos en cuestión tan interesantes. Tenías la película fuera del canon y aparte tenías pues la serie original, la serie canónica que podías ver, disfrutar y demás. El enfoque principal de las películas era tener un producto ajeno a la serie, un producto que no te tomes tan en serio. La propia serie no debería de tomarse tan en serio. Y no solo por hacer referencia al meme de son dibujitos, no esté chingando, no. Como les digo, Toriyama realmente no estaba tan metido en su canon. Simplemente agregaba cosas, las desarrollaba, luego se le olvidaban, las contradecía, agregaba más cosas, dejaba cosas inconclusas, como tramas abiertas, como la visita de Vegeta al universo 6 para entrenar a Kiabe. Lo mejor de las películas no canónicas era que no molestaban en el manga o en el anime, y es que las películas canónicas son un desastre donde las vean. Es por ejemplo, en el manga no está completa la batalla de los dioses y mucho menos la resurrección de Freezer. Luego ya es la saga de Champa, la saga de Lack donde se extendieron un chingo, luego la saga del torneo del poder que resumieron un chingo, luego está Moro, Granola y Super Hero, ¿no? Si no me equivoco, así va el orden. Se saltaron a Dragon Ball Super Broly y en el anime tenemos la saga de batalla de los dioses, resurrección de Freezer, el torneo de universo 6 y 7, también tenemos la saga de Goku Black, la saga del torneo del poder, y hasta ahí llegamos por el momento. Tanto Moro como Granola no están en el anime, dejando tanto al manga como al anime como productos incompletos, y seguramente cuando regresen va a estar la saga de Broly, la de Moro, la de Granola, la de Super Hero, para ir cronológicamente bien. Y bueno, al menos en esta ocasión se los puedo pasar porque no es algo que vi hace una semana o un mes y de repente otra vez me lo están soltando en el anime. Hasta el momento pues el manga de Dragon Ball Super y el anime se mantienen incompletos a su propio estilo. Uno tiene contenido que le falta al otro. Dragon Ball Super Broly hasta eso tuvo mayor suerte, porque por un lado sí, fue como que una página tal cual y luego saltaron a la saga de Moro, pero también posteriormente sacaron otras pocas páginas y en toda esta cuestión de Super Hero agregaron un flashback extenso donde te contaron toda la saga de Super Broly. De cierta manera Dragon Ball Super Broly ya está en el manga, 2-3 sagas después más o menos de cuando debía de pasar realmente, pero al menos ya está. Pero la cuestión aquí es, las películas canónicas son un desastre y la verdad yo quisiera que volviera pues el antiguo modus operandi de tener películas de Dragon Ball en el cine o en la tele, pero que estén ajenas al canon de la serie, que al igual que pasaba con las películas de Dragon Ball y Dragon Ball Z, las películas cuenten su propia historia o su propia versión de los hechos. Ya conociste estas 4 películas en anime. Son películas, son dibujos, al igual que el anime, ya están animados, ya está todo. ¿Por qué la necesidad de meter la trama de estas películas en el anime? La verdad no entiendo. Y es ahí donde justamente el papel de Toriyama en la actualidad afecta a la percepción del fandom, porque justamente te estrena películas en el cine, luego esas películas las pone en el manga y en el anime, entonces tienes que volver a ver todo eso solo porque encaje en el canon. El anime, la serie ya está animada, nada más es cuestión de ver las películas antes de empezar Dragon Ball Super y listo, ya tienes el contenido, no tenían necesidad de reciclar las tramas y rehacer todo. Lo único que sí debían hacer es crear algo nuevo. En el manga justamente hubiera sido buena idea que plasmaran tal cual las películas
Y en el tiempo que están creando esas tramas ahí en el manga, pues empezaron a trabajar en algo nuevo, así de mientras terminan este arco de Bills y de Freezer, yo voy a estar trabajando en el torneo de Champa y voy a dar un buen producto, porque seamos sinceros, el universo 6 contra el universo 7 es una farsa, es aburrido, además de que una vez más, a final de cuentas todo termina siendo Goku y Vegeta, pese a que se llevaron según a Piccolo y a Majin Buu para participar en el torneo. La pelea de Piccolo se resume a simplemente estar cargando todo el tiempo el Macanco Sapó. Eso ni siquiera pasaba en Dragon Ball Z, pero en Dragon Ball Super sí está cargando el poder, esquivando los ataques de Frost. Ya luego de eso se sabe la trampa de Frost, Vegeta entra en batalla, luego ya después los reemplaza Goku. Y así, entonces realmente no valió la pena ese arco, especialmente también por Majin Buu, que es doblemente desperdiciado. Y en el anime es donde más nos lo vendieron como algo que prometía y al final resultó ser totalmente una promesa vacía. Sí, Dragon Ball Super tiene sus aciertos, no voy a decir que no, pero también tiene varios desaciertos. Y miren, ya va. No quiero terminar tachado ni como poser ni como hater de Toriyama, nada parecido. Soy fan de Dragon Ball a hueso colorado, aunque se la pasen sobreexplotando Dragon Ball Z y omitan por completo el origen de Dragon Ball como tal, siendo Goku niño, a menos que llegues a Daima y GT y pues Goku otra vez es niño usando poderes de Super Saiyajin y demás. Sino que el asunto aquí es que en sí yo siempre he sentido que Toriyama no se tomaba tan en serio las cosas, no estaba tan apasionado al canon como si lo están los fans. Si estuviera tan metido en su canon, Toriyama se hubiera visto por lo menos el anime un rato, hubiera recordado personajes que olvidó, si de verdad le importaba tanto. Y ustedes dirán, ay, pero pues es mangaka, no tiene tiempo y demás. Un fan de Dragon Ball se maratonea Dragon Ball en cuestión de horas. El hombre que creó esta obra, ¿me estás diciendo que no es fan entonces o cómo funciona el asunto? ¿Ven a lo que voy? Toriyama simplemente veía Dragon Ball como algo para despejarse, no tanto para mortificarse ni nada parecido, porque como bien saben, en Dragon Ball Z pues tenía editores que le decían Toriyama esto no, Toriyama aquí dijiste esto, Toriyama. En Dragon Ball Super no, lo dejaron a sus anchas y vean lo que pasó. Entonces justamente, si acaso tenía Toyotaro, pero pues Toyotaro era el segundo al mando, la cabeza del proyecto es Toriyama, entonces no tenía cómo decirle, señor Toriyama, vamos a continuar esto, señor Toriyama, esto, aquello. Si aportaba ideas Toyotaro, no diré que no, pero a final de cuentas quien daba el sí era Toriyama. Eso es lo que pasa, que Toriyama veía a Dragon Ball no como negocio, sino como un escape. Y está bien si tiene esa visión de las cosas y los fans no tienen esa misma visión. Todos se andan partiendo la cabeza de, ay, esto es canon, no, pero es que esto descanoniza Super y no sé qué, no, nada parecido. Por eso también el problema para mí que Batalla de los Dioses, Super Hero, la resurrección de Freezer no sean un producto exclusivo del cine y haya sido trasladado tanto al anime como al manga. Sobre todo al anime, porque bajo la lógica de Toriyama, que alguien no haya visto las películas en el cine, las podían conseguir después, verlas después en algún streaming y listo. No era necesario rehacerlas en el anime. Y por algo pasó el mítico y odiado capítulo 5 de Dragon Ball Super. Yo por eso del canon, la verdad, estilo Toriyama me la suda, porque lo único que quiero es como Toriyama lo diría: esto lo hago para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Y de seguro cuando vuelva ahora sí el anime, vamos a tener
Dragon Ball Super Broly en el anime, la saga de Moro, la saga de Granola, Dragon Ball Super Hero. Y miren, al menos ya pasó tiempo, no es luego vamos a estrenarlo tan pronto lo viste en el cine. Al menos ya han tenido sus añitos de ausencia como para que digas, bueno, hace tiempo no veo la película, puedo chutármela ahora en la serie. Al menos por ese aspecto, la continuación de Dragon Ball Super retomando las películas, pues no estaría tan mal, porque pues ya pasó tiempo, ya ahí sí hay excusa de que las personas no sepan qué onda, no tengan así muy vivo en la memoria. Como les digo, a mí me gustaría que volvieran a hacer películas sin tener que a fuerzas de influir en el canon de la serie. Esa idea realmente me gustaría, que las películas fueran independientes a la serie y contaran historias diferentes. Varios se tardaron en disfrutar Dragon Ball Heroes, el anime promocional de los juegos, pero a mí me encantó porque pues era algo fuera del canon y eso me agrada, porque yo no necesito que a fuerzas todo lo que me cuentes lo integres en tu historia. Entretenme y con eso me tienes feliz. Dragon Ball Heroes me gustó porque tenía su propia locura, sus propias ideas, que a veces estilo Toriyama te establecía cosas y no te las trabajaba, se le olvidaba o las volvía a hacer de repente, etcétera. O sea, pero al menos tenía pues sí su propio canon, su propia idea y no tenía que a fuerzas esto conectar con Dragon Ball Super y demás. Sin duda alguna me agrada mucho. Ojalá sigan haciendo proyectos así estilo Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Daima, que estén entretenidos y sean fuera del canon de Dragon Ball Super. Es por ejemplo, a Toriyama le importó tan poquito su canon que sin previo aviso te estableció a Jaco en la película de la resurrección de Freezer, y si leíste su manga sabes bien quién es. Si no, ni tienes idea y ya de repente está incluido en la historia. Si a Toriyama le importara el canon, tendría en cuenta eso y hasta le hubiera hecho un pequeño arco mínimo que los personajes al conocerlo escucharan su historia, algo parecido. Pero pues no, simplemente, Jaco está aquí, existe. Bulma conoce extraterrestres de repente como si nada. Entonces, y ahora bien, no voy a negar lo obvio. También está el hecho de que se hayan tomado todo un año con Dragon Ball Super Hero en el manga debido a los pleitos legales que tiene Toriyama y todo ese asunto, lo de los derechos y demás. No descarto que Toriyama le haya dicho a Toyotaro, hagamos esto, ¿no? Aparte de agregar más cosas en el manga para Super Hero, como la precuela y la precuela de la precuela. Y aparte de eso, también creo que un epílogo, ¿no? Algo así, un pequeño final distinto a lo que pasó en Super Hero, al menos en el cine. Eso está bien, y al mismo tiempo cuando vuelva el anime será un bonito agregado a la serie, esas cosas que no se vieron en el cine, y al menos ahorita hay descanso de Super Hero al fin. Pero bueno, ahorita enfoquémonos en Dragon Ball Daima, ¿no? Es a lo que vinimos. Como les digo, Dragon Ball Daima me gusta porque pues sí es entretenida, la verdad. Es un Dragon Ball GT 2.0, porque por un lado tenemos a Pan, sí. Tenemos a Trunks también. Tenemos a Goku pequeño, sí. Sus transformaciones así también. Y aparte, quieran que no, pulieron cosas de Dragon Ball GT que los fans se quejaron, y eso también es un bonito agregado, como el hecho de que este Goku al transformarse en Super Saiyajin 4 tuviera pantalones y fuera adulto otra vez. En cambio aquí en Dragon Ball Daima lo mantienen como niño estando en Super Saiyajin 4, y ya cuando por fin se transforma estando adulto, hace la escena esta donde se quita todo lo de arriba y se transforma, dándole sentido al hecho de que no tenga vestimenta en el torso y se transforma en el Super Saiyajin 4. Pero hay cosas de las que sí no soy fan en cuanto a Dragon Ball Daima, no se los voy a negar. Es por ejemplo, discúlpenme, pero perdónenme, pero la transformación de Goku en Super Saiyajin 4 está mejor establecida y trabajada en Dragon Ball GT de lo que está en Daima. En Daima literalmente es un fanservice que sí se agradece, pero al mismo tiempo sale de la nada. Ahora ya tenemos un hechicero lo hizo y un power
Up sacado del culo. Pues sí, pero al menos ese Power Up sacado del culo se empezó a establecer y todo el asunto, y pues está, pues sí tiene su lore, quieran que no. Entonces pues no podemos decir que ahí falló Dragon Ball GT, ni más porque yo soy fan de Dragon Ball GT, de hueso colorado, la verdad me gusta mucho. Y hasta que Dragon Ball Super no se decida a seguir los acontecimientos después de Up, para mí seguirá siendo el final canónico de Dragon Ball. La transformación de Goku en Super Saiyajin 4 está cuestionable en Dragon Ball Daima, y más porque no sé si sea cuestión del doblaje, porque insisto, yo no lo vi en japonés y la verdad no tengo ganas de verlo en japonés. Pero por un lado ven a Goku transformado en Super Saiyajin 4 estando de niño, y ya cuando son adultos empieza a transformarse en 1, 2, 3 y demás, y luego dice, y ahora hay una más y no sé qué tanto, algo así, y Vegeta se sorprende cuando Vegeta realmente vio cuando estaba transformado en Super Saiyajin 4. O sea, sí, se lo regaló Monaito sin decir algo como, ay, yo conocí a Saiyajins que tenían una transformación diferente a las que tú estás manifestando en estas circunstancias, y creo que sería bueno que tuvieras acceso a ella y la usaras, algo así. Pero el punto es que Monaito le dio el poder, se transformó, si bien no la nombró como Super Saiyajin 4, pues la idea ahí estaba, ¿no? Era el Super Saiyajin 4, era una nueva transformación. Entonces no es algo que Vegeta no vio porque estuvo presente en la batalla, estuvo viéndolo siendo niño, y no es como de repente crecieron y ya se les olvidó todo lo que pasaron de niños, ¿no? Porque incluso entonces Goku no hubiera sabido transformarse en Super Saiyajin 4. Eso en cuanto a alguna pequeña incoherencia, ¿no? Otra cosa que no me encantó fue Goma, que de hecho me pasó algo curioso. Cuando estaba Dragon Ball Daima en emisión y pues todos andaban compartiendo los memes y cosas así referentes a esto, me acuerdo que creo que en YouTube vi el título de la transformación de Goma, pero en primera instancia lo leí mal y creí que decía Gohan, y dije, no manches, otra vez a Gohan le dieron una transformación, pero no, era Goma. Y la transformación en sí solo es estilo Power Rangers, que el monstruo en cuestión se hace gigante y ya. Entonces no sé, me quedó a deber. Me pasó similar a una cuestión en Power Rangers. Me voy a desviar un poco, pero escúchenme, tiene un porqué. Verán, en Power Rangers Dino Charge, que luego fue Dino Super Charge, establecieron a un villano llamado Sledge. Sledge era el villano principal de la serie. La cuestión es que justamente en la batalla final Sledge se vuelve gigante, ¿no? Y no sé, parte de mí tenía esperanza de que al volverse gigante se rompiera su armadura y mostrara un aspecto más malvado, por así decir. O sea, no sé, que por ejemplo se volviera más dinosaurio, que al romperse su como bozal se saliera su hocico, pareciera un tiranosaurio rex, algo así. Y no sé, algo que lo hiciera verse más épico. Y pues no, resultó que mantenía su forma original, nada más siendo más grande. Y pues sí me decepcioné un poco. Digo, Sledge es un buen personaje, me agrada, es hilarante a su modo, pero ciertamente no hubo una propuesta más allá de el aspecto base estando más grande, y no me encantó. Y es que, por ejemplo, yéndonos a otra temporada de dinosaurios de Power Rangers, tenemos a Mesogog. Mesogog es el villano principal de la serie de Power Rangers Dino Trueno. Y en el final de Power Rangers Dino Trueno, no se vuelve gigante, pero sí tiene una transformación. Y esto también porque se separa de su lado humano, que es el padre del Ranger Blanco. Espero no estar spoileando a alguien. Digo, ya estas series tienen tiempo que pasaron, pero pues quién sabe, no sé. Espero no estar spoileando a alguien. Pero bueno, el tema aquí es que pues justamente Mesogog tuvo un aspecto más intimidante, más imponente al final de su serie, y en la batalla final explotaron eso, ¿no? Cosa que no pasó con Sledge, y por eso también como que me decepcionó un poco. Y pues
justamente eso mismo me pasó con Goma, y creo que no fui el único que esperaba que Goma mostrara un aspecto más intimidante y demás, y podemos volver a lanzar la excusa de que pues Toriyama ya no estaba, o qué sé yo, estaba enfermo y no pudo trabajar en un aspecto mejor para Goma. Se supone que Toyotaro es el dibujante estrella de Toriyama, el que va a heredar el manga y todo eso, entonces ¿por qué no él propuso algo y demás? O metió su cuchara, por así decir. Hubiera sido interesante ver un diseño de Toyotaro plasmado ahora ya en la pantalla. Pero pues bueno, aún así, pese a esas dos observaciones, por así decir, la serie es buena, la verdad. Me gusta en verdad y soy capaz de verla varias veces, no solo porque es contenido nuevo y fresco de Dragon Ball Super, de Dragon Ball, sino que también es algo alejado al canon, y amo eso en verdad, porque en serio es molesto que todo tenga que ver con el canon, todo tenga que ver con el manga, todo tenga que estar en la serie, todo tenga que... Está bien tener respiros, está bien tener aventuras aparte, está bien tener aventuras fuera del canon que ocurran incluso en otras líneas del tiempo, si quieren verlo así. Incluso el propio Marvel se ha estancado un poco en eso, de que quieren hacer que las series que estrenan tengan que ver con las películas y viceversa. Y también a Marvel le ha jugado chueco esa táctica, tanto que además de tener que reemplazar toda la trama que ya tenían planificada con respecto a Kang el Conquistador, pues tuvieron que sacarse de la manga algo rápido y no se siente así como que muy cohesivo, muy bien establecido todo lo que actualmente están por presentar. Sí es llamativo, sí dan ganas de verlo, pero comparándolo con lo que fue las fases 1, 2 y 3, lo bien trabajadas que estaban, esto está hecho todo un despapalle, la verdad. No solo por el tema de la inclusión y lo que quieran, sino también por el tema de qué estás haciendo, Marvel. Pero pues bueno, me estoy yendo por las ramas. Dragon Ball Daima es una serie interesante, es una serie divertida, me agrada mucho y dudo un poco que haya una segunda temporada, o al menos que la haya pronto. Tal vez sí haya, pero ese tal vez podría ocurrir en 10 años, justamente para el 50 aniversario de la franquicia, o en 5 para el 45 aniversario, no se sabe. Pero yo por mi parte celebro Dragon Ball Daima. Y saben, el diseño de Vegeta Super Saiyajin 3 me agrada, sobre todo porque se diferencia del de Goku, pues quieran que no, tienen su propio estilo. En Dragon Ball Héroes y demás, tenía como que el estilo similar al de Goku, ¿no? El mismo peinado, la misma melena, todo. Pero en cambio aquí, el cabello se va hacia arriba, haciendo clara referencia al propio peinado de Vegeta. Y no solo eso, sino que también queda como una cierta... Este anciano que no es Monaito del arco de Granola, sino... otro Namekusein que aparece de repente, que es el que literalmente hace que avance la trama, porque él es el que hizo todo en el mundo demoníaco, tanto poner barreras como los Tamagami, creo se llaman, los Tamagotchi, no sé, esos... también él los creó para proteger las esferas del dragón, y eso en verdad está interesante. Es una propuesta genial, una propuesta que ojalá tuvieran en otras realidades, en otros planetas, porque así justamente haría que el encontrar las esferas del dragón y obtenerlas sean cosas realmente difíciles y que sean de verdad atesoradas, y que no se tomen a los deseos tan a la ligera, así de pues toma el radar, junta las esferas, pido ser 5 centímetros más grande, así nadie se entera, se vuelven de piedra, no importa, las junto otra vez, espero que pase el año, y viceversa. Esa idea de Toriyama en cuanto a estas esferas del dragón y su obtención, la verdad me gusta, y ojalá hubieran más planetas con esas condiciones, porque incluso pues sí daría como que un pequeño plus al reto de
que invocar al dragón. Imagínense que ya por fin, después de que Goku ya se va a entrenar con Up, hay cosas nuevas. En sí, ¿cuál va a ser el final de Dragon Ball? Es decir, en cada saga te establecen un nuevo villano al cual hay que vencer y así va. No hay un hilo conductor realmente que te diga, ay, este villano está atrás de todo esto, estilo Inuyasha con Naraku. Todo lo que pasa en Inuyasha, todo lo malo es cuestión de la intervención de Naraku. No tenemos un personaje así en Dragon Ball. Si acaso podríamos considerar a Freezer, pero una vez más le van a dar la saga a Black Freezer y luego de que lo derroten ahí se va a quedar. Lo van a olvidar otra vez o a resucitar, no sé, o quién sabe, tal vez solo lo vencen y se va y todo estilo equipo Rocket, no sé. Para mí es obvio que van a en algún punto realmente canonizar el Super Saiyajin 4, omitiendo la versión que contaron en Dragon Ball Daima. El final ideal sería asemejarse a Dragon Ball GT y usar a los dragones malignos para un arco final y definitivo de la serie. Hasta si se les da la gana podrían hacer una saga por cada uno de los dragones y así obtener una esfera por cada saga. Eso podría ser algo interesante. Si hay un Dragon Ball Daima temporada 2, también podría ser algo interesante. Cada que sea un especial de aniversario, sea una nueva temporada de Dragon Ball Daima, no sé. Pero pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Espero no haberlos enredado mucho, espero que el hecho de que me introdujera otras franquicias en el tema no les molestara, simplemente eran para ejemplificar. Y pues nada, espero que mi opinión que no los ofenda de ningún modo, etcétera, etcétera. Y pues nada, cuéntenme ustedes qué opinaron de Dragon Ball Daima, qué les pareció, qué les gustó, qué les disgustó, les preocupa el canon, les vale madres, no sé, díganme, quiero saber. Yo por mi parte me despido. Secret Spy Full, cambio y fuera. Y recuerden, no porque sea canónico es mejor. Y por eso Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Daima, los disfruto mucho. Igual Dragon Ball GT. Y lo curioso es que los tres productos tienen al Super Saiyajin 4. Miren nada más. Atención, estas sugerencias se autodestruirán